Me alegra que me acompañes. Tenemos algo muy especial para ti hoy. Mi hijo Harrison te dará la palabra. ¿Y qué mensaje dio? Todas las veces que lo he escuchado predicar, cada vez que ha predicado, Dios me ha hablado a través del mensaje. Y he visto una perspectiva de algunas cosas que no había visto antes. Y con este mensaje no es diferente. Te va a encantar. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. He estado pensando mucho lo que a veces puede ser un juego muy peligroso, pero últimamente he estado pensando mucho y me pregunto si el Espíritu Santo se retirara de la iglesia con mayúscula. Si el Espíritu Santo se retirara de la iglesia en todo Estados Unidos, me pregunto si el 95% de lo que hacemos continuaría y si alguien notaría la diferencia. En comparación con eso, también he pensado en la iglesia primitiva, en la iglesia de la que leemos en Hechos. Si el Espíritu Santo se hubiera retirado de ellos, el 95% de lo que hicieron habría parado y todos seguramente habrían notado la diferencia. Y esta mañana quiero hablarles sobre uno de los principales problemas que veo que faltan en el cristianismo. La iglesia de hoy es excelente en la construcción de sistemas y estructuras. La iglesia de hoy es excelente para implementar programas y desarrollar habilidades. Todos son muy importantes, pero parece que falta una cosa muy importante, y es el empoderamiento del Espíritu Santo. Ahora estamos en medio de una serie de 12 semanas de verano empoderados, y lo que hacemos es repasar el libro de los Hechos y algunas de las epístolas paulinas, y ponemos a la iglesia primitiva, la del Nuevo Testamento, bajo el microscopio, y en particular destacamos la obra y el movimiento del Espíritu Santo en lo que respecta a su participación a través de la iglesia. Y sé que saben esto, pero este término iglesia que vemos en el Nuevo Testamento no es solo una referencia a una estructura física, no son 4 paredes y un campanario. Sí incluye esa idea, claro, pero la palabra iglesia en griego, en el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento, es la palabra eclesía, y literalmente significa los llamados, y no tienes que leer mucho las escrituras para darte cuenta de que es un nombre para los creyentes. Eclesía, los llamados, porque aquellos que fuimos llamados a Jesús, el Señor, fuimos llamados de las tinieblas y llevados a la luz, ¿cierto? Hemos sido llamados a salir del reino de este mundo y fuimos puestos en el reino de Dios, y esta conversión de un reino a otro reino este llamado, si quieren, no tuvo nada que ver con nosotros. Nuestra conversión es puramente un acto de la gracia de Dios, y accedemos a ella a través de la fe. No es por obras, no lo ganamos, no podríamos alcanzarlo, no es algo por lo que pagamos, es un regalo y fue pagado a través de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesús somos llenos de su Espíritu Santo. La salvación se aplica a nuestras vidas y nos convertimos en su iglesia, nos convertimos en su eclesía, los llamados. Y diré esto desde el principio: la iglesia, tú y yo como individuos, la iglesia, tú y yo colectivamente como un grupo de seguidores de Jesús, la iglesia nunca será todo lo que se supone que debe ser sin el poder del Espíritu Santo. Y al ver las Escrituras y al ver el ejemplo establecido por la iglesia del Nuevo Testamento, vemos que sin lugar a dudas estos primeros creyentes entendieron y operaron en completa y total dependencia del Espíritu Santo. Dependían de su guía, dependían de todo su poder. Alguien dirá: ¿qué significa eso? ¿Qué aspecto tiene? Si lees el libro de los Hechos, hallarás que es a través de la obra y la unción del Espíritu Santo. Estos primeros creyentes recibieron poder para sanar a los enfermos, expulsar a demonios, resucitar a los muertos, para predicar audazmente el Evangelio con muchas señales y prodigios que acompañan su predicación. Así se ve en la iglesia primitiva ser empoderado. Déjame hacerte una pregunta, déjame volver a la afirmación que hice antes. Este es el desafío que quiero traernos hoy. En nuestro cristianismo del siglo XXI, ¿por qué no vemos seguido el tipo de cosas sobre la que leemos en el libro de los Hechos? ¿Los dones se acabaron? ¿Los milagros y lo sobrenatural eran solo para entonces?
No, la respuesta a eso es un rotundo no. Te diré el porqué en un momento. Pero sé que Cottonwood está formado por un grupo diverso de personas y tal vez algunos de ustedes crecieron en una doctrina o en un trasfondo denominacional y te enseñaron desde muy joven que el Espíritu Santo y sus dones quedaron relegados al pasado, que los dones se han detenido, que ya no están en operación actualmente. Y tal vez estás pensando, ¿qué tienes que decir sobre el tema? Comenzaré diciendo esto: nunca voy a hablar mal de una iglesia que predica a Jesús. Nunca hablaré mal de una iglesia que le da mucha importancia a Jesús, que lo pone enfrente porque Jesús es el mensaje, y cualquier iglesia que vaya a predicar a Jesús como el camino, la verdad y la vida, voy a encontrar un terreno común con ellos y seremos amigos. Habiendo dicho eso, enseñar y creer que los dones y la manifestación del poder del Espíritu Santo fue solo para una era pasada, para mí es una lectura y enseñanza incompleta de las Escrituras. Además de eso, nunca olvides que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero al ver la narrativa de las Escrituras, ves un patrón emerger. Y este patrón es que el Espíritu Santo está activo desde el libro del Génesis hasta el final en el libro del Apocalipsis. Eso nos incluye porque como creyentes también somos parte de esta narrativa de las Escrituras. Vivimos en los últimos días, vivimos en los últimos tiempos, tiempos que fueron profetizados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Somos los que esperamos inminentemente el regreso de Cristo y tal vez también debemos esperar ver el movimiento en el empoderamiento del Espíritu Santo. Ahora, al leer las Escrituras, me doy cuenta que nosotros, como seguidores de Jesús, como eclesía, una de las principales marcas definitorias de nuestras vidas debería ser ese empoderamiento del Espíritu Santo. Les mostraré a qué me refiero. Si tienes tu Biblia, vayamos al principio, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Déjame mostrarte este patrón del Espíritu Santo en acción. Génesis capítulo 1, versículo 1. Vas a estar muy familiarizado con esto. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y luego vean esto: y el Espíritu de Dios se movía sobre, literalmente significa sobrevolar. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es lo que quiero que entiendan. Esta es la primera mención del Espíritu Santo en toda la Escritura y nos revela que está en movimiento, que el Espíritu Santo se está moviendo, y lo que veremos desde el principio hasta el final de la Biblia es que el Espíritu Santo siempre está en movimiento divino, y cuando Él se mueve, se libera el poder creativo y el poder divino. Aquí en el libro de Génesis, el Espíritu Santo está flotando, se mueve sobre la superficie del agua, ¿y qué pasa? El poder creativo divino se libera y Él toma lo que es caótico y lo pone en orden. Y a lo largo de la totalidad de las Escrituras encontrarán una y otra vez que cuando el Espíritu Santo está presente y comienza a moverse, su poder se libera, las situaciones comienzan a cambiar, las cosas se restauran, las personas reciben poder divino y ocurre lo sobrenatural. Piensa en todos los ejemplos en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no es una cosa o idea del Nuevo Testamento. Por cierto, el Espíritu Santo no es solo una idea. El Espíritu Santo es parte de la deidad. Él es la tercera parte de la deidad. Él no es el hijastro de la deidad. Él es tanto Dios como el Padre es Dios. Él es tanto Dios como el Hijo es Dios. Pero piensen en su movimiento en el Antiguo Testamento. Lo vemos una y otra vez venir sobre personas comunes, personas como tú y personas como yo. Y cuando el Espíritu Santo se posó sobre ellos, recibieron poder para lograr cosas extraordinarias y proezas sobrenaturales. Se menciona mucho en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo nunca está en silencio, siempre se está moviendo. Él está hablando, Él está habilitando, está fortaleciendo, está liberando el poder creativo de Dios sobre las personas en sus situaciones. Piensen en personas como Noé, Abraham, Moisés, Josué, Caleb, Sansón, Débora, Esther. Piensa en David, Elías, Eliseo, Daniel. Todas estas personas fueron empoderadas por el Espíritu Santo. Y pasamos al Nuevo Testamento. Vemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vemos el movimiento del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús. Piensen en cómo comienza la historia. El ángel Gabriel se le aparece a esta joven adolescente llamada María. ¿Recuerdan lo que le dijo? Dijo: oye, María, encontraste el favor de Dios y vas a concebir y dar a luz a un hijo que llamarás Jesús. Ella dijo: ok. ¿Cómo? Ella dijo: todavía soy virgen. Lucas capítulo 1, versículo 35, responde el ángel: el Espíritu Santo
vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Quiero que se imaginen, el ángel le dice a María que el Espíritu Santo se moverá sobre ella y como resultado de su movimiento el poder de Dios vendrá sobre ella y sobrenaturalmente concebirá a Jesús en su vientre. Jesús ni siquiera ha nacido y ya vemos la participación del Espíritu Santo en su vida. Avancen 30 años en el futuro. Jesús está a punto de comenzar su ministerio terrenal y lo vemos siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. La Escritura dice esto en Lucas capítulo 3, que cuando Jesús emerge de las aguas del bautismo, ¿qué pasa? El Espíritu Santo desciende, se mueve como una paloma. ¿Y qué resulta de este movimiento del Espíritu Santo? Jesús recibe el poder sobrenatural del Espíritu. En el siguiente versículo, justo después de que vemos a Jesús siendo bautizado, vemos Lucas capítulo 4:1. Dice esto: entonces Jesús, siendo lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Bajen al versículo número 18. Hay una descripción más amplia de cómo se vio este empoderamiento del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Jesús dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y a la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor. Eso es lo que quiero que vean esta mañana. Jesús no entró en su ministerio terrenal hasta que fue empoderado por el Espíritu Santo. Y si Jesús necesitó el poder del Espíritu Santo para lograr su propósito aquí en la tierra, ¿cómo creemos que podemos pasar nuestras vidas viviendo vidas que importan, tratando de cumplir con nuestro llamado, tratando de cumplir con nuestro propósito y sin el empoderamiento del Espíritu Santo? ¿Quieres saber cuál era el secreto del amor y la compasión de Jesús por las personas? El empoderamiento del Espíritu Santo. ¿Quieres saber cuál era el secreto de la capacidad de Jesús para discipular? El empoderamiento del Espíritu Santo. ¿Quieres saber el secreto de la capacidad de Jesús para sanar y liberar? El empoderamiento del Espíritu Santo. Pero estoy aquí tratando de ser el hombre que Dios me llamó a ser, de ser un esposo piadoso, un padre piadoso, tratando de ser un buen pastor que guía bien a las personas. Y si soy sincero, ¿con qué frecuencia trato de hacer eso en mi propia habilidad, en mi propia fuerza, en mi propio intelecto? Y lo que descubrí es que cuando intento eso, siempre me quedo corto. Si Jesús necesitaba el poder del Espíritu Santo, ¿cuánto más necesito yo el poder del Espíritu Santo? Lo necesito yo. Nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo. Y escuchen, este empoderamiento no viene como una oración única, como la oración después de ser salvos. ¡Oh, Dios, úngeme! No funciona así. Esta es una necesidad diaria. Este es un deseo diario. Necesitamos el poder, necesitamos la unción del Espíritu Santo hoy. Lo necesitamos mañana, lo necesitamos un día después. Y escúchenme, lo que voy a decir va a molestar a muchos de ustedes. Pero algunos están tratando de vivir y operar con la gracia y la unción que Dios les dio hace 10 años. Y miras tu vida y dices: amigo, no lo entiendo. No entiendo por qué esto no funciona. No entiendo por qué sigo cayendo en pecados familiares. No entiendo por qué no estoy viviendo en victoria. No entiendo por qué mis oraciones no son respondidas. Dices: simplemente no lo entiendo. No estoy creciendo en mi relación con Dios. Siento que solo sigo los patrones, siento que estoy atrapado en cemento. Las cosas que solían mover mi corazón ya no mueven mi corazón. Me he vuelto complaciente. No tengo ninguna motivación para hacer una diferencia en la esfera de influencia que Dios me ha confiado. Y claro, cuando veo mi vida, no veo lo milagroso. Alguien dice: ¿por qué pasa eso? Porque no se puede vivir en una vieja unción. Necesitas un viento fresco. Necesitas un poder fresco, necesitas un suministro fresco. Es por eso que Pablo instruyó a la iglesia de Éfeso en Efesios 5. Él dijo: sed llenos del Espíritu. ¿Te gusta eso? Esa traducción, sed llenos. Ahora, en contexto, cuando Pablo dice eso, no habla de la experiencia de salvación. Escuchen, cuando nosotros le decimos sí a Jesús, Él se convierte en Señor y Salvador. La Biblia dice que Él nos llena con su Espíritu Santo. Pablo no habla de eso aquí. Habla de la post-salvación, está hablando de una experiencia que llega, un empoderamiento que llega a un corazón que tiene hambre de más de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque cuando dice sean llenos del Espíritu, esa palabra llenos en el idioma original está en forma infinitiva. Significa ser llenado y ser llenado otra vez y otra y otra y otra. Tal vez me has oído usar este lenguaje antes, pero tú y yo en nuestro mejor momento somos recipientes con fugas.
Y la verdad es que si vamos a tener éxito en lograr el propósito por el cual Dios nos ha puesto en el planeta, tenemos que sentarnos bajo la fuente. Esa fuente es Cristo. Necesitamos ser llenos hasta rebosar por el poder de su Espíritu Santo. Y les digo que si buscamos eso, si deseamos eso, si vamos tras eso, Él nos llenará, Él nos ungirá, Él nos empoderará. Pero escúchenme, tienes que creerlo. Tienes que desearlo. Tienes que estar desesperado por ello. Oro para que seamos personas conocidas por una santa desesperación. Oro para que el Espíritu Santo nos imparta a cada uno un santo descontento con la idea de permanecer espiritualmente estancados y sea repulsiva. Para nosotros, quiero que nos movamos y respiremos y deseemos ser fortalecidos por el Espíritu Santo para ver su poder en exhibición en nuestras vidas. Y sé que esto es cierto, que Dios nos encontrará al nivel de nuestro deseo. Él nos encontrará al nivel de nuestra desesperación. La Biblia dice que si buscas a Dios y lo buscas con todo tu corazón, no con una porción de tu corazón, no cuando es conveniente, si lo buscas con todo tu corazón. Desesperación, deseo, si lo buscas, lo encontrarás para ti. Cuando se trata de los dones del Espíritu, cuando se trata del empoderamiento del Espíritu, el mismo principio es válido. Por eso Pablo escribió en 1 Corintios 12 y 14 esos grandes capítulos que hablan de los dones espirituales. Él dijo una y otra vez en esos capítulos que el punto de partida para ver los dones en operación es el deseo. Dice, desea el mejor don, desea fervientemente los dones, desea profetizar, desea fervientemente la unción y el empoderamiento del Espíritu Santo. Esto es algo que vemos en la vida de la iglesia primitiva. Lo vemos. Sabemos que todo lo que hicieron fue por el Espíritu Santo. Por eso el libro de la Biblia que está dedicado a la iglesia del Nuevo Testamento se llama Hechos. Porque son los hechos de los apóstoles, los hechos de los creyentes con el empoderamiento del Espíritu Santo. Necesitamos esto. ¿Recuerdan la gran comisión? Jesús está a punto de ascender al cielo. Va y les dice algo a sus discípulos. Nos dice a nosotros. Mientras estén en el planeta, este es su trabajo, la comisión. Están en una misión juntos. Quiero leerles esto, Marcos 16 y 15. Jesús dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por eso Jesús sigue diciéndole a este mismo grupo en Hechos capítulo 1, muchachos, antes de salir en esta misión, hay un ingrediente clave que necesitan. Jesús dice en Hechos capítulo 1, versículo 4, y estando reunidos con ellos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran. La promesa del Padre. Esperar. ¿Qué estamos esperando, Jesús? ¿Estás esperando este ingrediente clave? Dijo que oyeron de mí porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Dentro de no muchos días, versículo 8. Por esto tienes que esperar. Pero recibirás poder. De ahí obtenemos la palabra dinamita, dunamis. Recibirán todo el poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús dijo, oigan, necesito que vayan a la tierra y sean mis testigos y prediquen el evangelio. Y mientras predican les prometo que señales y prodigios acompañarán fielmente la predicación del evangelio. Pero dijo, oigan, antes de irse, tienen que esperar. Tienen que esperar el empoderamiento del Espíritu Santo. Lo vemos en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, el cumplimiento de esa promesa. Mientras los discípulos están reunidos en el aposento alto, la Biblia dice que el Espíritu Santo comenzó a moverse. El Espíritu Santo entra como un viento impetuoso y cuando el poder del Espíritu se movió por la habitación, llenó a estos discípulos, fueron encendidos con el fuego de Dios y luego recibieron poder para ir al mundo tal como Jesús les ordenó que hicieran. Y a través del empoderamiento del Espíritu Santo, estos mismos discípulos pusieron el mundo de cabeza. Escuche, nunca lograremos lo que Dios nos ha llamado a lograr hasta que seamos fortalecidos por el mismo Espíritu.
Si revisas rápido el libro de los Hechos, inmediatamente comienzas a ver los resultados de una vida llena de poder por el Espíritu Santo. Ves sanidad sobrenatural, ves guía y sabiduría sobrenaturales a través de la visión y la profecía, ves intervención angelical, ves el poder sobrenatural sobre las fuerzas demoníacas, ves a los muertos siendo resucitados, ves milagros sobrenaturales de provisión, ves una audacia sobrenatural que acompaña a la predicación, ves que la generosidad sobrenatural se libera a través de la iglesia, ves gozo y favor sobrenatural. Hay una unidad sobrenatural que tiene lugar entre los creyentes, y solo por nombrar un par de cosas que salen a la superficie. Y si soy sincero, veo esta lista y digo, vaya, ¿dónde están estas cosas en la iglesia de la nación hoy? Las vemos ocasionalmente, pero parecen ser la excepción y no la regla. Y sé que los dones no han cesado. Sé que el Espíritu Santo todavía empodera a los creyentes y empodera a la iglesia. Hoy tengo que preguntar, ¿dónde está la desconexión? Y pensé, tal vez si queremos ver más de los dones del Espíritu Santo en operación, entonces tal vez nuestras vidas deben parecerse un poco más a los de los primeros creyentes. De nuevo es la imagen completa. Aquí está el desafío. No sé tú, pero yo quiero ver al Espíritu Santo moverse como lo hizo en el libro de los Hechos. Quiero ver un avivamiento en la iglesia, ver un avivamiento en nuestra ciudad, un avivamiento en nuestra nación. Escuchen, no alcanzaremos a la siguiente generación, a nuestros adolescentes y niños, sin el empoderamiento del Espíritu Santo. Necesitamos lo sobrenatural, señales y prodigios. La religión obsoleta no va a hacer el trabajo. Necesitamos el poder vivificante del Espíritu Santo. Aquí está el primer rasgo no negociable de una vida empoderada por el Espíritu, con el ejemplo de la iglesia. Número 1, eran personas de la palabra. Eran personas de la palabra. Sé que es elemental, pero necesitamos volver a lo básico. Eran personas de la palabra. Según el versículo que leímos, Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina del apóstol o enseñanza. ¿Qué significa doctrina o enseñanza? Habla de la enseñanza de la palabra de Dios. Y me encanta que dice, continuaron firmes. Traducción moderna, estaban obsesionados con la palabra de Dios. No se cansaban, no solo lo consiguieron en la iglesia. En su casa estudiaron la palabra, con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, y vamos a entenderlo en un momento. Pero quiero que esto se asiente. La iglesia primitiva estaba obsesionada con la palabra de Dios. Déjame preguntarte, ¿cómo se compara tu vida con eso? Si alguien viera tu vida, diría, ¿esa persona está obsesionada con la palabra de Dios? Porque en mi experiencia parecería que muchos tenemos tanto polvo en la tapa de nuestras Biblias que podríamos escribir nuestro nombre. De nuevo, debo preguntar, ¿hemos dejado de prestar atención a la palabra de Dios? ¿Hemos dejado de memorizar las Escrituras? Pensamos, eso es algo que los niños hacen en su clase. No, es algo que tenemos que hacer. Nuestras vidas se mueven tan rápido, nos distraemos tan fácilmente que nos hemos vuelto abandonados cuando se trata de nuestro amor y nuestro deseo por la palabra de Dios. Meditamos en ella, pensamos en ella, la escribimos, la hablamos siquiera. Y al ver el ejemplo de la iglesia del Nuevo Testamento, vemos con total claridad que ellos ansiaban, tenían hambre de la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado? El siguiente versículo, Hechos 2:43, dice que muchas señales y prodigios fueron hechos por medio de los apóstoles. Vean esa imagen aquí. Señales y prodigios ocurrieron simultáneamente con los primeros creyentes y su intenso deseo por la palabra de Dios. Y donde la palabra de Dios es declarada con poder, establece la atmósfera para lo milagroso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, esa Biblia que tienes en tus manos, está viva, está respirando y está activa. No es solo un libro que fue escrito en la antigüedad, no es solo una historia, no es solo un libro lleno de principios y moralidad. No, dentro de las páginas de este libro está la sabiduría múltiple y el poder de Dios. Y cuando se predica la palabra de Dios, la fe comienza a surgir de los corazones humanos. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y les digo, en el reino de Dios todo se activa gracias a la fe. Es por la fe que tenemos salvación, es por la fe que heredamos la promesa, es por la fe que nos acercamos a Dios, es por la fe que las promesas de Dios se hacen realidad en nuestra vida, es por la fe que tenemos un puente que nos conecta con el poder de Dios. Y de nuevo veo el ejemplo de los creyentes en el libro de los Hechos y lo que vemos es que es un ambiente de iglesia. El Espíritu Santo es más activo
cuando se predica la palabra de Dios. Ves que la sanidad sobrenatural se lleva a cabo tanto que los apóstoles pasaban junto a las personas y sus sombras tocaban a esas personas y eran sanadas. Ves que los demonios son expulsados, ves a los muertos resucitar, ves personas siendo salvadas, personas llenas del Espíritu a las que se les dio instantáneamente el don de lenguas, y eso es solo por nombrar algunos. Y además de eso, y la historia ha demostrado que esto es cierto, que cuando la palabra de Dios se proclama, cuando se cree y cuando se aplica, tiene la capacidad de poner a civilizaciones de cabeza. Erradica la oscuridad espiritual, la ignorancia, la enfermedad, la desigualdad, la pobreza, el racismo. Aquí está el punto. Si queremos vidas empoderadas por el Espíritu Santo, tenemos que ser ante todo personas del libro. Dices, pastor, quiero el empoderamiento del Espíritu Santo. Bien, lee tu Biblia. Memoriza la palabra de Dios. Hazlo parte de tu vida diaria. Y finalmente terminamos con esto. Eran personas de oración. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y cuando estos creyentes oraron, se liberó lo sobrenatural. Vemos temblar los edificios, a las ciudades cambiar, las prisiones abiertas, a ángeles enviados. Vemos visiones dadas, a muertos volver a la vida. Pero este es el punto. Para la iglesia primitiva, estos primeros creyentes, la oración no era algo que intentaban encajar en su agenda. No fue un complemento que agregaron a sus vidas espirituales ya existentes. No era algo que hacían cuando tenían tiempo. No, la oración era parte de lo que eran. Los definió. Sus vidas se encajan en torno a la oración. Era una prioridad y necesidad para ellos. Y escúchense que vivimos en un mundo que se mueve a 1.000.000 de kilómetros por hora. Sé que la mayoría de los días, al menos para mí, no parece que haya suficientes horas en el día. Pero no puedo evitar preguntarme, ¿hemos estado haciendo esto mal? Permítanme volver a algo que dije antes. Algunos intentamos vivir en una vieja unción, pero lo que nos sostuvo entonces no nos permitirá avanzar ahora. Dios, necesitamos un viento fresco. Necesitamos una unción fresca. En el libro de los Salmos, el rey David dijo, Dios me unja con aceite fresco. Dios tiene algo para nosotros hoy. Él no ha abandonado a su iglesia. Estamos en el reino para un tiempo como este. Estoy personalmente convencido de que vamos a ver un despertar global entre los no salvos. Veremos un avivamiento en la iglesia y como resultado miles de millones, sí, dije miles, millones de personas serán arrastradas al reino de Dios en todo el mundo. Y estoy muy agradecido de participar en eso, amigo. La vida es corta, la eternidad es larga, el cielo es real, el infierno es caliente. Y debemos ocuparnos en los trabajos del Maestro. Necesitamos mirar al Señor para recibir fortaleza, guía, provisión diaria, y a través de la unción del Espíritu Santo podemos hacer lo que es imposible con los hombres, porque todo es posible para Dios. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley.